para muchos de nosotros todavía y casi buenas noches para los que están en Israel. Yo los saludo y las saludo desde Buenos Aires, Argentina, por este milagro que se llama la comunicación virtual, es que podemos mantener más allá de los horarios nuestros shiurim, que esperemos poder sostenerlos a lo largo de esta semana. Bezrat Hashem, ya la semana que viene los shiurim serán nuevamente desde casa, desde Israel, si Dios quiere. Así que les damos la bienvenida a todos, deseándoles Shavua Tov y Chodesh Tov Umevorach. Ante todo, que tengamos un mes de Elul con todo lo que representa la llegada de este tiempo en el calendario hebreo, pero por sobre todo en el calendario espiritual de cada uno de nosotros. No hay ninguna duda de que el mes de Elul es siempre un llamado a una preparación, a un tiempo en el cual merece y vale la pena que lo dediquemos un tanto a nosotros, hacer una mirada interior, hacer un proceso de inflexión y de una u otra manera el mes de Elul nos debería inspirar ante todo y sobre todo a tratar de revisar, bueno, cuáles son los aspectos que hemos alcanzado a lo largo de todo este año, desde Rosh Hashanah pasado hasta este Rosh Hashanah. Pero no solamente si nos fue bien en el plano del sustento, de la parnasá, de los logros materiales, sino también, porque eso es importante, sino también evaluar cómo nos fue en el ámbito del progreso espiritual. Usted se pregunta, ¿qué significa progreso espiritual? ¿Me está diciendo si me hice más religioso o no? No, los procesos espirituales no tienen que ver con la dimensión de la religiosidad. El mundo judaico, como estudiamos la semana que pasó, y en Perashat Shavua en particular, tiene dos grandes unidades, dos grandes columnas. Uno es la columna de la mitzvah, quiere decir aquello que es obviamente ordenado por el Todopoderoso y que me llevan a mí a una vida donde asumo conductas que me van a, obviamente, a ayudar a expresarme, a manifestarme como judío. Pero la otra columna se llama las midot. Las midot tienen que ver con lo que somos nosotros. Las mitzvot es lo que hacemos. Las midot es lo que somos. Y a veces entre lo que hacemos y lo que somos se produce no siempre una coincidencia. La gente a veces se resguarda, ¿no? Se protege, se refugia en las mitzvot para argumentar de esa manera que es una buena persona. Pero les diría, mis queridos y queridas, que no solamente cumplir mitzvot me hace buena persona, no. También están las midot. Y las midot no se aprenden, las midot se crecen con ellas, se desarrollan en la vida de la persona, es lo que uno recibe no desde el punto de vista material, sino en una entrega permanente, cuasi permanente, de lo que es la enseñanza, ya sea de los padres, la enseñanza del prójimo, la enseñanza de los sabios a lo largo de las generaciones. Elul es tal vez ese tiempo donde tenemos que hacer ese trabajo personal, esa búsqueda incisiva, ¿no? Cuando no insistente, de todo lo que representa, bueno, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo me propongo ser? Dejemos de lado ya cómo cumplo Torah y Mitzvot, porque eso es lo constante, sino que también cómo puedo llegar a ser una persona de bien, porque a veces los conceptos nos van de la mano. Entonces tenemos que tratar de cuidar mucho de cómo responder y cómo corresponder al prójimo. Las personas generalmente, cuando se dirigen a uno, cuando le piden algo a uno, es porque lo necesitan, porque necesitan una orientación, necesitan un consejo, necesitan una ayuda,
A veces la ayuda es solamente espiritual o emocional, otras veces es material. Tampoco es ninguna vergüenza tener que ayudar al otro cuando uno puede hacerlo. Y yo pienso que todos podemos hacerlo, independientemente de cuánto hagamos, sino cómo lo hagamos verdaderamente, ¿no? La persona que le da una moneda a un pobre, dice el Jajamim, recibe 6 bendiciones. Y la persona que le da una palabra de aliento y lo trata bien a nivel de la palabra, recibe 11 bendiciones. Entonces uno se da cuenta de que obviamente eh, no tenemos aquí que pensar solamente en la cuantificación de lo que hacemos, sino en la calificación de lo que hacemos. Y Elul, me parece a mí humildemente, después de haber atravesado tantos Elulim en mi vida, no son muchos, pero bueno, me refiero a los Elul conscientes, ¿no? Porque pasaron otros Elul donde no tuve conciencia de lo que digo en este momento. Digo, después de haber vivido el tiempo de Elul, a mí personalmente es un tiempo que me fascina desde el punto de vista de cuánto puedo hacer por mí, no solamente por el prójimo, porque el Elul, decían los Jajamim, son la sigla de un pasú. Ani ledodi alef lamet, vedodi vav ledodi. Quiere decir, vedodi li, y mi amado es para mí. Quiere decir, empezamos con el ani, yo soy para mi amado, y empiezo por mí, porque debo verdaderamente considerar quién soy yo. Y a partir de eso, como me lo pregunto cada mañana, Mani, Mahayai, Mahasdi, ¿qué soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Cuál es mi bondad? ¿Cuál es mi generosidad para con el prójimo? Ahí, eventualmente, comparado con el Todopoderoso, soy prácticamente nadie. Así que bueno, es el tiempo para trabajar y la forma de trabajar es, como yo les decía siempre, es poder estudiar. Hemos empezado ya el capítulo 4 de Megilat Eja, la cuarta lamentación. Ya estamos próximos a terminar. Muy dolorosa. Otra vez en el Aleph Bet, esta quiná, este canto de duelo, es un canto de duelo que ahora mira el interior de Jerusalén, el interior de la destrucción. Prácticamente la descripción casi aterradora de lo que era el hambre y la muerte por el hambre. La pregunta que empezaba este capítulo, les recuerdo, era cómo, Eija, cómo se ha empañado el oro, cómo se ha demudado el oro finísimo. Todo aquello que brillaba como el oro, de repente un metal tan precioso y tan noble que no logra opacarse, sin embargo, se opaca. Esparcidas están las piedras del santuario por las encrucijadas de todas las calles. Y entonces, claro, entendemos que el oro representa aquello que se atesoraba dentro del Bet HaMikdash, no como materia solamente, sino todo el oro del Bet HaMikdash representaba la forma de servir al Todopoderoso, así como las piedras preciosas engarzadas en el pectoral del sumo sacerdote representaban la forma y la fórmula de poder vincularnos con el Todopoderoso a través de que de nuestro mundo material, porque la vinculación con Él es a través de nuestro mundo material, que es el mundo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y entonces, de una u otra manera, cuando me coloco tefilim a la mañana, los tefilim son un elemento material, el talit es un elemento material, el sidur de la tefila también, las nerot de Shabbat, todo es un mundo de... Entonces, imaginemos que todo eso es el oro, todo eso es el oro mamás demudado, ahora que ha perdido su tonalidad, su coloración, las piedras preciosas esparcidas por las calles. Y hablando de esas piedras preciosas, obviamente, el profeta Jeremías hablaba de los preciosos hijos de Sion, una vez igualados al oro puro. Quiere decir, ¿quiénes son esos? El pueblo judío, los hijos, los jóvenes, cómo son considerados como vasos de barro, obra de manos de alfarero. Cambiamos el oro por el barro. Quiere decir aquello que es material noble, un metal noble, y que representaba uno de los aspectos significativos de cómo servir al Todopoderoso.
la menorá de oro, la mesa de oro, el altar de oro, todo eso que representaba una forma de poder aproximarse al Creador. Ahora todo es barro, cacharros en manos de alfareros que son frágiles. Aún dice, las hembras del chacal sacan la teta, daba, hablando otro el ejemplo de los animales, dan de mamar a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como las avestruces del desierto. Ahora habla de la realidad interior de la ciudad. Hablando de lo material, pasamos ahora cómo se sufre en este tiempo del sitio a Jerusalén. A causa de la sed, habíamos dicho, la lengua del niño, del lactante de pecho, se le pega al paladar, pobrecitos. Los senos, los pechos de las mamás están secos y los niños sufren esa sequedad en su propia boca. Los pequeñitos piden pan, no hay quien les reparta. Este es el escenario tal vez más trágico que tenía todo el escenario de la destrucción. Y a nosotros obviamente ya nos duele leer la descripción. Imaginen la vivencia. Y por eso el profeta Jeremías nos lleva entonces a lo que representaba esa Jerusalén. Ha'ochlim le ma'adanim, dice el versículo 5, de los que se alimentaban de manjares delicados, pereciendo están por las calles. La gente que pasa de una mesa opulenta a vivir en la calle, a morir en las calles. Yo les pido disculpas a veces cuando veo esta descripción de la Megilá, no por la parte de los manjares delicados, pero sí cuando veo a los niños de pecho o los pequeñitos pidiendo pan, o el Yehudí muriendo por las calles, o abrazando las basuras, como dice aquí. Otra vez me vienen a mi mente no solamente los escenarios de la época del Bet HaMikdash, que no hay registro fotográfico, pero sí veo lo que fue la peor hecatombe humana del siglo XX, como fue la Shoah, el Tercer Reich, Yamach Shemó, los nazis y el nazismo brutal. Cuando uno recuerda precisamente este cuadro, un cuadro en el cual los lactantes se pegan sus lenguas a su paladar, o esos niñitos en medio de los guetos pidiendo pan y la gente muriendo por las calles. Esa descripción que trae el profeta Jeremías es una descripción que duele en lo más profundo de la existencia y duele realmente por mostrarnos una realidad que uno dice, ¿cómo pudo ser? Pero ¿cómo pudo ser? No hace 2500 años atrás. Esto pasó hace 75 años atrás. Y el mundo lo dejó pasar. Así como deja pasar el hambre en África y en los pueblos realmente indigentes. Como se muestra el hambre más exterminando poblaciones de niños y de jóvenes. Magdal Abon Batami. Por eso el profeta nos quería decir, así el castigo de la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma. Recuerdan ustedes. Ya el profeta Yeshayahu, en su haftará de Shabbat Hazón, que fue la haftará previa al día de Tisha B'Av, equiparó al pueblo judío con Sodoma y Gomorra. Y por eso dice, el pecado o la iniquidad de la hija de mi pueblo, perdón, es mayor que el del pecado de Sodoma. O sea, hemos llegado a un punto, obviamente, a semejarnos a una realidad nunca deseada, como fue la realidad de Sodoma. Y ese Sodoma tuvo un fenómeno. ¿Cuál fue? Lo dice el Naví aquí, en su Quiná, la cual fue destruida en un momento, sin que nadie le echase mano. O sea, no había forma de salvarla.
Y nosotros sabemos de todo el intento pertinaz de Abraham Avinu por querer salvar esas ciudades, Sodoma y Gomorra. Lo recuerdan, ¿verdad? Cuando habló con el Todopoderoso y dijo, pero ¿cómo? El juez de toda la tierra no impartirá justicia. Y si acaso hay 50 justos en la ciudad, matarás a todos y a causa de los 50. Y el caballero le dijo que no. Pero Abraham dijo, tal vez exageré, dijo 45, después 40, después 30, después 20, hasta llegar a la última cifra que Dios le dice, incluso si hay 10 personas justas se van a salvar. Pero aquí tenemos el escenario. El pueblo de Israel había caído en una debacle moral tan grande, y esto es lo que venimos anunciando desde el tiempo previo a la destrucción del Bet HaMikdash. La debacle fue tan grande que en última instancia ya no había esperanza. Zakú Nezirea Mishelek, Zahú Mehalab. Nos dice el profeta Jeremías que sus nobles, sus Nezirim, que son sus jefes, sus ministros, eran más puros que la nieve, eran más blancos que la leche. ¿Qué quiere decir? Estudiamos la semana pasada que eran gente con una función de pureza importante. Más rubios eran sus cuerpos que los corales, su talle como el zafiro. O sea que eventualmente, Admu Etzem Peninim, o sea que más rubios. En realidad, lo que dice aquí, que Admu mi Peninim, hablaba obviamente que sus rostros eran rubicundos, ¿no es cierto? Como las perlas, quiere decir la admimut, explicaba la semana pasada, esa rubicundez en los rostros implicaba un estado de salud. Y entonces de una u otra manera hablaba aquí de que obviamente había un estado de salud primordial en Jerusalén. Sin embargo, dice, Hashach Mishachor Taorah, pero ahora llegamos hasta aquí. Más oscuro que el hollín es su aspecto. No se les reconoce por las calles, su piel se les arruga sobre sus huesos, reseca está como un palo. Quiere decir, todo aquello que demostraba salud y plenitud y riqueza y bienestar, de repente todo eso se ha transformado en un vacío existencial. Ya ahora la descripción desde lo físico. Ni imaginemos lo que era el escenario moral del pueblo judío a este nivel. Pero realmente es una descripción más que dolorosa. Por lo tanto, llega una descripción por parte del profeta, una definición que realmente cuesta entenderla. La letra Tet, estamos yendo nuevamente por todo lo que es el Aleph Bet. Estamos aquí en el versículo 9. Tovim ayu jalele jereb mejalele ra'am. Hasta esta definición. Más felices son los muertos a espada que los muertos de hambre. Esta es la equiparación. Los muertos de espada a los muertos de hambre. O sea, más felices. Era preferible morir por la espada que por el hambre. Hasta ese punto, para que ustedes puedan entender la tristeza de la descripción. Y dice el profeta, Sheem yazubu mebukarim, mitenubot sadai. Pues aquellos derraman la vida traspasados, quiere decir los muertos a espada, son atravesados por la espada. Pero estos, los muertos de hambre, quiere decir los que jamás pudieron alimentarse tras el sitio a Jerusalén, han sido privados, obviamente, de los alimentos, los frutos tan exquisitos de este país. Por lo tanto, comentan aquí nuestros sabios, que, por cierto, ninguna muerte es deseable, pero la muerte de la espada dice que Yazubu hacían fluir
de sus cuerpos, ¿no es cierto? Su sangre fluía de sus cuerpos y obviamente a causa de las espadas del enemigo, pero los muertos de hambre estaban privados de poder comer el fruto sobre el cual la tierra fue bendecida, que no son pocos, las 7 especies. Y vuelve entonces a mostrarnos a la ciudad. ¿Qué pasa dentro, en las puertas? Yedé Nashim Rahmaneot Bishelu Yaldehem. Esto es muy difícil de poder entender. Las manos de las mujeres misericordiosas cosieron a sus hijos. Vaya. Quiere decir, se cumplieron las palabras que Moshe Rabbenu advirtió al pueblo de Israel en Perashat Bejukotai, la última perashá del Humash Vaikra, del tercer libro de la Torá. Allí, capítulo 26, dice, Ba'ajaltem besar benechem u besar benotechem tojelu. Y habréis de comeros la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas habréis de comer. Doloroso, increíble, imposible de poder imaginar, aunque sabemos lo que representa la necesidad y lo que es la desesperación cuando esos niñitos ya morían. Y Eden Hashim Rahmaniot, las manos de mujeres Rahmaniot, compasivas, como dice aquí, misericordiosas. Bishelu y Aldehem, quiere decir, habían cocinado a sus propios hijos. Hayu lebarot lamo, sirviéronles de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Vaya. Esto obviamente de entender lo que el profeta clama aquí, que los niños, los hijos que habían ya muerto por inanición, servían de alimentos para sus padres, para sus madres en particular. Entonces dice, sirviéronles de comida. Ayule barot lamo. Barot quiere decir como una refuá, en este caso, como una curación para todas estas madres. Doloroso. Y por lo tanto, entonces, ¿qué más tenemos que ver? ¿Cómo podemos comprender toda esta realidad? Entonces, no buscando explicaciones, sino tratando de visualizar todo lo que está pasando. Y dicen, Kila, perdón, Hashem et hammato, Shafach haronapo. Hashem desahogó su indignación, derramó su ardiente ira. Este es el cuadro. Aquí, obviamente, nos damos cuenta hasta dónde llega esa sensación de que la furia de Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios, que representa el fuego, obviamente. Y por eso lo que dice encendió un fuego, lo dice después. ¿No es cierto? Ustedes lo ven aquí. Encendió un fuego, eso representa el enojo, la ira del Todopoderoso. Entonces, de una u otra manera, no es que estamos justificando, pero entendemos que todo esto no se puede detener porque esa mano del Todopoderoso se ha desatado. Encendió un fuego en Sion que ha devorado sus cimientos. Quiere decir, Batojal y Esodotea. Entonces nos vamos a la letra Lamet. Loje eminu malje eretz. No creían los reyes de la tierra lo que veían. No podían entender lo que estaba pasando aquí. Una ciudad como Jerusalén, una ciudad hermosa, centro de ese mundo antiguo, una ciudad que estaba rodeada de montañas, una ciudad que era fuerte, que estaba con sus murallas, que era la más considerada entre las naciones, con mucha población. ¿No es cierto? El enemigo no puede comprender lo que ha pasado con ella. No solamente los reyes de la tierra, sino siquiera los habitantes del orbe, quiere decir los habitantes de este mundo. Bejolio Shve Tebel, Tebel, el universo. Que
que entraría el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. Mis queridos y queridas, esto era una ciudad inexpugnable. Jerusalén no era posible de llegar a ella. Era una ciudad que estaba realmente en la montaña, en lo alto de la montaña. Y su muralla, obviamente, la defendía de cualquier ataque. Sin embargo, cuando la voluntad de Dios es otra, lamentablemente no podemos cambiar el destino de esa voluntad. Y llegamos entonces a la letra Mem, Mehatot Nevi'ea. Dice todo esto, ¿por qué ocurrió? Es a causa de los pecados de sus profetas. Nos habla la Sagrada Torá en Perashat Shofetim, nos habló en Perashat Re'eh. ¿De quién nos habló? Precisamente de el Naví Sheker, de ese profeta falso, de ese profeta que obviamente quiere perjudicar enormemente la esencia de la fe del pueblo de Israel. Y es a causa de los pecados de los profetas, se refiere mamás a los profetas falsos que vivieron en paralelo a la existencia de un profeta verdadero como Jeremías, como Isaías, eventualmente, que ellos deberían eventualmente haber amonestado al pueblo, tendrían que haber reprendido al pueblo para que se abandonen sus caminos negativos, pero obviamente hicieron todo lo contrario. Y entonces ellos sostenían que todo eso era pasajero y que todo de pronto habría de finalizar en muy poco tiempo. Esa causa precisamente de los pecados de los profetas, pero no solamente los profetas, dice Abonot Coanea, y de las iniquidades de sus sacerdotes. Bueno, acá tenemos un problema agregado. ¿Quiénes son los Coanim? Como dice Irmiau en otro marco, allí en los últimos capítulos, creo que en el capítulo 23, no los últimos, los capítulos intermedios, Irmiau habla allí, dice que Gam Navi, Gam Cohen, Hanefu Gam Bebeiti, Matzati Rahatam Beomashem. Eran aduladores, también el profeta y también los Coanim. ¿Dentro de dónde? De mi santuario. También en mi santuario encontré su maldad, dice el profeta Jeremías. Porque ¿qué hacen estos profetas falsos y estos Coanim inescrupulosos que había en ese tiempo? Ashafejim Bekirba Dam Tzadikim, los cuales, unos y otros, derramaban en medio de ella la sangre de los justos. ¿Qué significa esto? Derramar la sangre de los justos. Obviamente, lo que dice el profeta Yeshayahu y lo que dice Irmiyahu. Y Yeshayahu dice, Eijai tale zoná kiriane emaná. ¿Cómo se prostituyó la ciudad fiel? Que antes tenía Kohanim y Nevi'im fieles y ahora Beatá Merratzejim. Ahora lo que tiene son asesinos. Terrible. Y entonces, mucho de lo que pasa aquí es una descripción de lo que estudiamos. Las personas que estuvieron en el Sheur en el día de Tisha B'Av lo van a recordar bien, porque estuvimos estudiando la época de los últimos reyes de Yehudá, que llevó precisamente a la destrucción del Bet HaMikdash. Y esto se atribuye a la época de un rey que gobernó muchísimos años, 5 décadas y media, 55 años, como fue el rey Menashe, y en su época hubo la mayor de las corrupciones. No solamente la idolatría, sino esto que describe aquí. Los profetas falsos y los sacerdotes corruptos. Y llegamos entonces al versículo 14, que es la letra Nun. Y nos dice, Na'u ibrim bachutzot, nego'alu badam. Mas ahora vagan por las calles ciegos, manchados de sangre. ¿A qué se refiere? Dice que la intención, nuestros comentaristas aquí, varios de ellos, porque tenemos que ver el arco de comentaristas, no vamos a citar por nombre, que sostienen que los habitantes de Jerusalén empezaron a deambular por tanta desgracia, por tantos tormentos en las afueras de la ciudad, sin saber
a dónde dirigirse. Y así también habla Perashat Kitabó, dentro de poquito, 2 Shabbatot más, cuando vamos a llegar a una perashá muy difícil, que reproduce las Kelalot, las mismas maldiciones del libro de Baikra, nada más que las incrementa por el doble. En Baikra son 49 maldiciones, en Devarim, Perashat Kitabó, son 98. Y allí nos dice, Moshe Rabenu Beaita memashesh batzahoraim kasher yemashesh aiber ba'afela. Y vas a estar palpando al mediodía, que es la hora de mayor luz, como empieza a palpar el ciego en la oscuridad. Pero también habla de los Aibrim, explica el Metzudat David, digo el nombre, habla en nombre de los ciegos verdaderos del pueblo, que ahora, ¿quiénes son los ciegos? No los ciegos físicos, sino no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquellos que se dejaron llevar por el consejo de los profetas falsos. Y eso es, obviamente, parte de lo que decía y denunciaba el profeta Yeshayahu, cuando decía en su capítulo 42, que lo sabemos y también lo leemos en Yom Kippur, dice, los sordos, por favor, escuchad, y los ciegos optimizan su vista. Mi iber ki im abdi, pregunta Dios. ¿Quién es ciego sino mi esclavo, mi pueblo judío? Por lo tanto, obviamente, es la segunda alternativa. Pero la tercera alternativa que explica el Radak, Rabbi David Kimchi, es que hablan específicamente de los ciegos, cuyo número, dice el Radak, increíblemente se incrementó enormemente en los tiempos del Jurban, de la destrucción. Y estaban deambulando por las afueras de la ciudad, obviamente, y tropezaban todo el tiempo con cuerpos muertos. Y como la ciudad estaba llena de muertos, deambulaban dentro de la ciudad, perdón. Entonces, como estaban allí, manchados de sangre, como no podían distinguir y caían sobre los cuerpos, porque no los podían distinguir, entonces se mancharon permanentemente con sangre. Velo yuchlu, y dice, Velo yuchlu, y que beman mushehem. Y a partir de allí dice que los cuales derramaban en medio de ella la sangre de los justos, perdón, sin que nadie pueda tocar sus vestidos. ¿Qué quiere decir? Sin que nadie pueda tocar, dice hasta que no podían los seres humanos tocar las ropas de estos ciegos que estaban tan enchastradas eventualmente de sangre. Entonces, veamos aquí cómo es una descripción, ¿no? Si podemos hacer un cuadro de toda esta realidad. Llegamos entonces a el versículo 15 y con él llegamos a la letra Samach. Suru tamé kare ulamo. La gente exclamaba, Suru tamé, Suru, apartados inmundos son tmeim, son impuros. Suru altigao, apartados, no les toquéis. Kinatsu gam na'u, ambru bagoim lo yosifu. Y cuando huyendo andaban errantes, aún entre los paganos se decía, no han de morar más aquí. Terrible realidad. Estos eran las palabras de quién? Las gentes. ¿Quiénes son las gentes? Los gentiles, aquellos pueblos que encontraban en esto la mayor expresión de lo que hoy sería un antisemitismo moderno. Estas son las palabras de los gentiles para con los exiliados de Yehudá. Así se siente. Y por lo tanto, cuando miraban a los ciegos, cualquier acepción que ustedes quieran tomar es una acepción válida. Entonces, cuando se acercaban los ciegos a los cuerpos muertos, les decían, apartaos de algo que es algo inmundo para ellos, algo que es impuro. Y como que en última instancia
estamos hablando aquí que ese ejemplo de la impureza es lo mismo que hablaban los pueblos, ¿no es cierto? Los gentiles con respecto a los hijos de Israel que iban al exilio. Ellos veían al pueblo judío como impuros. Lo veían al pueblo de Israel como habiendo traicionado un principio esencial de la vida y por lo tanto tienen que estar apartados, alejados, outsiders de toda la realidad. Y por lo tanto, que no les permitían vivir dentro de ellos, no han de morar más aquí, ¿no? Bueno, tal vez es el antecedente más proximal de lo que es un gueto. Por eso a los judíos en la Europa medieval se les aislaba en algún lugar determinado. O sea, los guetos no son una invención del nazismo y en Shemot, sino que era la forma de mantener separados a los judíos. Así como empezó la esclavitud en Egipto, los judíos vivían en una tierra llamada Goshen. Y esto aparentemente ha sido el pan de cada día. Pero esta era la forma, obviamente, de cómo los goim, los gentiles, nos trataban. Precisamente en Perashat Kitavó vamos a leer, y por eso da la coincidencia de la Megilá con todo lo que pasa en Perashat Kitavó, dice, Ubagoim aem, lo targuía, velo yema noach lekaf ragleja. En esas naciones, en esos gentiles, no vas a encontrar la margoa, la quietud, el reparo, la tranquilidad. Y no vas a encontrar un lugar donde poder dar reparo a tus pies, porque te van a perseguir todo el tiempo, te van a echar, te van a expulsar, te van a denostar. Terrible realidad que duele cada vez más. Muy bien, llegamos entonces ahora a el versículo 16 y aquí obviamente vamos a una letra donde nos falta verdaderamente, pero hay un cambio de letra. Después de la Samej, que fue el versículo 15, viene la Ayin. Sin embargo, aquí el autor nos lleva primero la letra P, que es la que le sigue la Ayin. La Ayin vale 70 y la P 80. Pero sin embargo, aquí viene Pene Hashem Hilekam. Acá viene el rostro, Pene Hashem, habla de la letra P. El rostro de Hashem los dispersó. Y esto es obviamente el sentido que venimos a analizar aquí acerca de la obra de Dios. ¿Qué pasó? Dice, explican. También en esta quiná, en esta elegía, en este canto de duelo, como nos pasó en las dos quinot anteriores, en Gimel y Bet, tanto en la tercera, 66 versículos, y la segunda, dice la letra P viene antes de la letra I. O sea que prácticamente ha sido una decisión del autor de la elegía de hacer este cambio. Por supuesto que tiene un objetivo, no hay ninguna duda. Y aquí habla de Pene Hashem Hilekam. Habla obviamente la continuación del pasuk anterior. O sea, son como si fueran las palabras de esos mismos pueblos que están diciendo Suru, Suru, Tabé, váyanse de aquí, impuros, no entres en contacto con nosotros. Entonces, no has de morar más aquí. Y entonces, ellos mismos, que es la peor afrenta que le puede tocar al Yehudí, es el Todopoderoso los dispersó. El rostro de Hashem, ese rostro que pedimos en la brajá de los Kohanim, Yaer Hashem Panabeleja, que te ilumine con la faz de su rostro. Isa Hashem Panabeleja, que Él eleve su rostro hacia ti. Ahora el rostro de Hashem hace al revés, los dispersa. Quiere decir el rostro enojoso, quiere decir el enojo de Dios, ¿no? O Hashem mismo es el que lo dispersó entre las naciones. Y así, obviamente, Pene Hashem representan esos rostros de furia, de enojo, como dice también, Mamash, el libro de Baikran, Perashat Bejukotai, al final, en las clalotes, en las maldiciones, Benatati Panay Bajem.
habré de imponer mi rostro sobre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que ese rostro que pedimos en la brajá es un rostro afable, es su luz, pero también está la otra mirada. Pene Hashem beoserra, decimos en el Teilim de Shabbat a la mañana. El rostro de Dios en aquellos que obran el mal. Leachrit me'eretz zichram, a manera de exterminar de la tierra su recuerdo. Y entonces, la tercera posibilidad, como explica el Radak, Pene Hashem, el rostro de Dios es el rostro de Dios mismo, Hashem Atzmo, como Moshe Rabenu le dijo a Kadosh Baruj Hu, cuando Kadosh Baruj Hu dijo que iba a mandar un ángel delante del pueblo, después del becerro de oro, y entonces Moshe Rabenu le dijo al Todopoderoso, Im ein paneja olhim itanu alta alenu miset. Si tu rostro no estará caminando, comillas, con nosotros, no nos haga seguir subiendo hacia la tierra. Maravillosa idea, el rostro de Dios. Entonces nos dice este pasuk tan complejo. Pene Hashem Hilekam, lo Yosif le habitam. Lo más difícil es, él no volverá a mirarlos más. Vaya, esto es más difícil todavía. Quiere decir la desesperanza total. ¿Pero por qué? Penejo anim lo nasau, uzkenim lo hananu. No respetaron la persona de los sacerdotes y de los ancianos. No tuvieron lástima. Y esto obviamente es grave. No respetaron la persona de sacerdotes y de los ancianos, no tuvieron lástima. ¿A qué se refiere? Obviamente no el pueblo judío, porque el pueblo judío tenía sacerdotes que también fueron sanos. Pero aquí la dificultad, ¿cuál era? Que las goim, los gentiles, los enemigos del pueblo de Israel, ni siquiera fueron contemplativos con los sacerdotes. Quiere decir, no los respetaron, no los dignificaron como la mayor autoridad espiritual del pueblo judío, del cautivo. Tampoco los protegieron. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Ni siquiera el rostro de los ancianos, ellos pudieron agraciar, pudieron en última instancia concederles un poco de su merced. ¿Por qué? Porque nos dice Moshe Rabbenu en Perashat Kitabo, otra vez de Barim, Goy az panim asher lo isa panim lezaken venar lo yachon. Terrible el anuncio de Moshe en Perashat Kitabo. Tú vas a estar repartido en un Goy, en un pueblo que es Aspanim, osado y atrevido, que no va a ser indulgente con los ancianos y a los jóvenes no habrá de dar su gracia. Y eso duele, ¿verdad? Eso duele y cada vez más viendo lo que es el exilio. Llegamos entonces a nuestra letra Ayin, o sea, aquella que está fuera de su lugar eventualmente, pero que obviamente tiene un motivo, no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, del autor. Y aquí la letra Ayin, que en realidad tendría que estar la letra Pei, que estaba aquí, ¿no? Como dijimos en este versículo 16, dice, Odenu tichlena enenu. Con todo esto, nuestros ojos desfallecían. Enezratenu Habel, desfallecían de esperar en nuestro vano socorro. Betzipiatenu Tzipinu, en nuestra esperanza aguardamos el Goy lo Yoshia, a una nación que no nos podía salvar. Esta es la triste realidad de lo que marca la existencia del pueblo de Israel, para que tengan todos ustedes la noción de lo que representaba, las alianzas baratas, llamémosla así. Odenu, dice Tichlena Enenu, aun cuando llegó todo el mal, dicen las Metzudot, las explicaciones sobre nosotros, todavía nuestros ojos estaban esperanzados a una ayuda que finalmente se transformó en una ayuda vana y nula. Pero todavía esperábamos
la Yeshua, la salvación de un goy, de un pueblo que quería o que no podía salvar. Y esto es, como explica Jeremías, como el pueblo judío se apoyó sobre un cané ratzutz, sobre no una vara fuerte de madera, sino sobre un junco que se dobla fácilmente. Por lo tanto, aquí entendemos que el pueblo de Israel, sus reyes, pusieron esperanzas vanas, obviamente, y todo esto, ¿no? Se refiere tal vez a lo que el profeta mismo Jeremías, como explicábamos en las épocas previas del Jurbán, durante las semanas, las 3 semanas de Ben Hametzarim, donde decía el profeta Jeremías, Ine Gel Paró Ayotze Lachem Lezra Shable Artzon Mitzrayim. Jeremías está diciendo a los reyes, miren, el ejército del faraón que salió en vuestra ayuda, en vuestro socorro, está volviendo a Egipto. También Yeshaya Anabí, que hoy es el profeta del consuelo en estas semanas, también anunciaba y decía al pueblo de Israel, Umitzrayim Hebel Barriki Azoru. Como se apoyaban en Egipto, también en esa época, en la época posterior, casi o durante el Jurbán, también Egipto representa la vanidad y el vacío. Y es todo esto, mis queridos y queridas, tiene que ver cómo el pueblo de Israel todavía seguía unido a una esperanza vana, cuando la verdadera salvación del pueblo de Israel tenía que ver con el Todopoderoso. Bueno, seguramente en la semana que viene vamos a continuar este capítulo 4 y ya dar comienzo al último capítulo de la Megilá, una Megilá muy dramática, lamentablemente, una Megilá que cada vez que la estudiamos y la leemos y la compartimos, es una Megilá que duele, lamentablemente, porque habla, por supuesto, de todo lo que representa una época dramática en la existencia del pueblo judío. Seguramente ya la semana próxima estaremos dando este shiur, no el día lunes, que es cuando llegamos a Israel, pero sí en la semana vamos a continuar estudiando. Mientras tanto, le deseamos a todos Shavuot Tov, una buena semana, Jodesh Tov, un excelente mes. Y para los que hemos empezado con este regalo de la tradición de los sabios, este tiempo de Selijot, quiera el Todopoderoso escuchar nuestras súplicas y permitirnos en este tiempo, eventualmente, una vez más, llegar ante las puertas del cielo para pedir por todos los que amamos, por todos los que verdaderamente necesitamos a nuestro lado, para que se mantengan con buena salud. Shavuot Tov, muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Besorot Tovot y Yeshuot Benejam.